Me anticipé al alba y clamé, esperaré en tu palabra. ¿Se pueden tomar asiento? 47, perdón. Salmos 119, 147 el versículo. Me anticipé al alba y clamé, esperaré en tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 47. 147, sí, disculpen lo que había dicho, amén. Entonces estamos estudiando lo que es devocional, amén. Y aquí vemos una de las personas, por supuesto, que para aprender de la palabra de Dios, estudiamos aquellos que lo hicieron, tal vez no a la perfección, pero el cual Dios tomó nota de ellos, el cual Dios se fijó en ellos por la devoción que tenían en sus vidas, por las acciones que tomaron, la cual Dios prestó mucha atención a ellos. Dios los utilizó como sus siervos, amén. Porque ¿de quién más vamos a estudiar? De psicólogos de este mundo, para que nos estén diciendo lo que opinan, lo que la ciencia opina, ¿no? ¿Verdad? Estudiamos lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Y en este caso estamos estudiando lo que David estaba hablando. Y dice que me anticipé al alba. Ahora en este versículo vamos a digerir un poco lo que es este momento, lo que es me anticipé al alba. ¿El alba qué es? Ese momento de cuando comienza a verse la luz hasta cuando el sol sale completamente, eso es lo que es el alba. ¿Ok? Entonces aquí dice, me anticipé al alba. ¿Qué significa eso? Que fue mucho antes de que la luz del sol comenzara a salir. Entonces estamos hablando de lo que ya sea madrugada. A veces son las 5, 4:30, 4, 3. Me anticipé al alba. Entonces estamos hablando de un momento en la madrugada antes que el sol salga. Ahora, ¿qué está sucediendo en este momento? Está amaneciendo. Uno viene de dormir. Vivimos en una ciudad tal vez que se mueve 24 horas al día, 7 días a la semana, pero normalmente en un campo, en una ciudad más pequeña, a esa hora no está sucediendo normalmente nada. Todo está tranquilo, todo el mundo está tal vez levantándose. Los campesinos, aquellos que estuvieron en el campo, ellos se levantan a esa hora a desayunar, a prepararse para cuando salga el sol ellos puedan ir a trabajar, porque dependen del sol, amén. Pero en ese momento no está sucediendo nada. En ese momento nuestras mentes están tranquilas, nos venimos levantando, no venimos agitados de un día de trabajo, estamos abriendo nuestros ojos. Y ese es en el momento, como David lo hacía, me anticipé al alba, que él tomaba para clamar a Dios. Y dice, y clamé, esperé en tu palabra. Amén. Es un momento donde puedes estar a solas, porque tal vez si tienes hijos, si tienes hijas, ellos están durmiendo, pero en ese momento puedes tomártelo para ti mismo. Es el momento que lo puedes tomar para comunicarte con tu Dios, amén. Le decían a un joven, en un video le decían, si a ti te dieran 5 millones, ¿los aceptarías? Sí, claro. Ok. Dijeron, si te dieran 5 millones, pero te dicen que vas a morir mañana, ¿los aceptarías? Y dice, no, claro que no. Dice, bueno, tu vida vale más que 5 millones, vale más que el dinero, amén. Nuestra vida vale mucho, por lo cual el levantarnos en la mañana es un gran regalo. Amén. Muchas veces lo tenemos de por más porque nos levantamos, ya estamos planeando hasta 20 levantadas más adelante porque estamos pensando en el próximo mes. Pero ese momento es tan especial donde Dios nos permite abrir los ojos, donde Dios permite que nuestro corazón siga palpitando, que nuestros ojos se abran y puedan ver la belleza que Él creó. ¿Usted no ha visto los pájaros cuando amanece, lo que comienzan a hacer? A cantar. El gallo, no sé cuántos tengan gallos en el patio de su casa. Aquí hay gallos y no sé por qué, pero en Miami hay bastantes gallos. Están los pájaros cantando. Igualmente lo hacen ellos en la tarde, cuando el sol va a bajarse, se paran en los cables, amén. Es bonito ver la creación de Dios
alabando a Dios. Y nosotros somos creación de Dios, la cual alabamos a Dios. Amén. Entonces es un momento muy especial donde nos podemos preparar para lo que va a venir. Vamos a ir al segundo ahora, vamos a ir al Salmo. Y bueno, y lo que había que escribir ahí era, me anticipé al alba. Vamos a ir al 2 ahora, que está ahí mismo en el Salmo. Nuevamente estudiando a aquel hombre que Dios veía su corazón, el cual era David. Y podemos aprender mucho de él. Salmo 57, 8. Salmo 57, 8. Y dice, despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí dice, despierta, alma mía, despierta. En el anterior estudiamos lo especial que es ese momento por la mañana, lo significante que puede ser ese momento en la mañana. Amén. Ahora, que aquí viene la parte, ¿por qué cuesta tanto? La carne, que es la que pesa, la carne que es la que ala, es la que no necesita levantarse. Amén. No tiene necesidad de levantarse. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar con la carne? La carne se va a quedar aquí mismo. Huesos, gusanos, pudrición. La carne no necesita levantarse. La carne es la que da ese cansancio. La carne es la que hace que esa cama se sienta más cómoda, que se sentía como a las 11 de la noche. Se hace que se ponga más cómoda. La carne no lo necesita, por lo cual la carne no va a hacer ningún esfuerzo en levantarse, va a pesar. Pero aquí el salmista David decía, y hablándose a sí mismo, decía, despierta, alma mía, despierta. ¿A quién le estaba hablando él? A su propia alma. ¿Por qué? Porque ¿por qué no le dijo, carne, despiértate, carne? Porque la carne no va a haber necesidad de eso. Se lo dijo directo a su alma. Alma mía, despiértate. Amén. ¿Por qué? Porque el alma es la que corre peligro. El alma es la que puede morir en una vida eterna en el infierno. El alma es la que necesita salvación. Ahora, para que él estuviera diciendo esto, es que tal vez estaba cansado, tal vez estaba agotado, estaba pasando por algo. Porque esto no sucedió tal vez después de una fiesta que tuvo en el palacio. Esto le viene a ocurrir a David cuando Saúl lo estaba persiguiendo hacia una cueva. La necesidad que tenía ese hombre, el cansancio que tal vez tenía ese hombre porque estaba huyendo. Y no era que tenía su ejército porque todavía no había sido rey. Había estado en el palacio, pero tenía alguien que lo quería matar y era Saúl. Nosotros tenemos a alguien que nos quiere aniquilar y es Satanás. Y este hombre en su situación dijo, despierta, alma mía, despierta. Lo cual es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Porque así como tenemos la bendición de levantarnos por la mañana, que lo podemos hacer, que Dios nos da un día más, puede ser que sea la última. Puede ser que no vaya a pasar. Y el que lo necesita es nuestra alma. Y vamos a profundizar más en por qué tiene que ser. Y en lo beneficioso que es para nosotros. Pero hay que decirle a nuestra alma, a nuestro espíritu, despierta. Especialmente en estos días, despierta porque corres peligro. Despierta porque necesitas de Dios. Hay que hablarle a nuestras vidas, amén. Muchas veces nos entretenemos y nos desviamos en lo que tenemos que estar haciendo. ¿Hacia dónde está nuestro enfoque? Muchas veces nos preocupamos más de la carne. Y aquí el salmista nuevamente le dijo, despierta, alma mía, despierta. Amén. Ahora vamos a ir al tercero, Salmo 5. Salmo 5.
Si alguien lo puede leer, Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aleluya. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Algo que me llamaba la atención era la relación que tenía el salmista, la relación que tenía David con Dios. Porque ¿quiénes eran los que podían entrar en el templo hasta el lugar santo? Habían sacerdotes. En ese momento no tenían el templo porque estaba por construirlo. Pero si había un tabernáculo tenía que llegar alguien especial, alguien preparado a ese punto. Cuando Dios hablaba, hablaba por medio del siervo, le hablaba a David. Ahora David decía, de mañana me presentaré delante de ti. Así de especial era la relación que David tenía con Dios. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora, y ahí lo que tenemos que escribir es, oirás mi voz y me presentaré delante de ti. Amén. Ahora, la parte importante viene a ser donde Dios escucha al salmista, amén. Donde en este momento en la mañana Dios escucha lo que tiene que decir el salmista. Su necesidad por lo que está pasando, su alabanza, porque no todo el tiempo tal vez tiene que ser necesidad, necesito, también puede ser alabanza a nuestro Dios, amén. Agradeciéndole por el simple factor que nos podemos levantar, que estamos bien, que estamos en un techo, que estamos en un hogar, que estamos durmiendo en una cama. Podemos levantar y decírselo a nuestro Dios. Y Él decía, de mañana oirás mi voz. Dice, y de mañana me presentaré delante de ti. Cuánta importancia y cuán aún más Dios miraba a este siervo cuando se levantaba por la mañana a presentarse delante de su Creador y agradecerle por su vida. Si David no lo hubiera hecho, sería mal agradecido. Porque si no lo hacemos, somos mal agradecidos. Poder levantarnos y hacerlo. David era un siervo agradecido. David era un siervo que tenía su corazón conforme a Dios. Y se presentaba delante de Dios por la mañana. Ahora, muchas veces comemos algo en la mañana, desayunamos algo. ¿Cuán importante es el desayuno para ustedes? La gente campesina yo creo que son los que más importancia tienen el desayuno, porque ellos tienen que estar todo el día en el sol, tienen que estar afuera, o aquellos que trabajan afuera, tienen que tener un buen desayuno. ¿Por qué? Para nutrir su vida. En lo que yo trabajo, lo que es el desayuno es muy importante para el atleta, porque eso va a decirlo cómo va a estar su cuerpo durante un evento, durante el día de ejercicio. El desayuno viene a ser una parte importante. Si te comes algo liviano pero saludable, te vas a sentir energético. Comes algo con proteína, frutas, que no caiga pesado, te vas a sentir bien durante el día. Vas a tener suficiente energía. Ahora, ¿qué pasa? Y muchas veces lo hemos hecho. Si comemos algo pesado, ¿qué pasa con tu cuerpo? Caemos. Una vez fui a un lugar a comerme un desayuno centroamericano. No sé cuántos de ustedes han comido un desayuno centroamericano. Las sonrisas, pero sobraron. Una vez, normalmente los huevos, los frijoles, el queso, ¿qué más? La crema, plátanos maduros. Es un desayuno, ¿no? Para los que... tortillas. Y de repente había una opción que decía carne. Y yo dije carne, porque yo tengo hambre.
Ese día fue el que yo me puse a pensar, claro, esta comida es de una persona que hace farming, que trabaja en el campo, lógicamente, porque necesita esto. Uno que se va a sentar todo el día, que va a manejar, no necesita esto para nada. Y cuando yo me comí aquel plato, me cayó, pero carne a las 9, 10 de la mañana. O sea, no analicé la situación pero cayó pesado. Y después todo el día por aquí, por allá, comer, eructando. El cuerpo me lo rechazaba, ¿no? Me lo recordó todo el día. Igualmente es cuando estamos delante de Dios, nuestro punto de vista. Cuando nos levantamos de mañana y nos nutrimos nuestra alma, esa paz y ese gozo que Dios da, sobresale, se refleja. Pero cuando nos levantamos con nuestras propias fuerzas, o sea, un mal desayuno, con carne o en la carne, podemos estar pesados, de mal humor, amargados, ver las cosas de un modo diferente. El salmista se levantaba y decía que el Dios escucharía su voz. Un día donde nos levantemos y le pidamos a Dios, no sé cuántos de ustedes se han levantado tal vez con una necesidad, y decirle, Dios, necesito esto, necesito una respuesta de esto. ¿Qué estamos haciendo durante el día? Pendientes de eso. ¿Dónde está nuestro enfoque? Pendientes en que Dios nos responda. Así no se nos van los pensamientos para otro lado. Y el salmista decía, estamos en el 3, y dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Él esperaba la respuesta de Dios. Amén. Vamos al 4. Tiene David mucho que enseñarnos. Amén. Todavía estamos en Salmo 55. Salmo 55, 17. El que quiera leerlo. 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aleluya. Gloria a Dios. Igual como decía antes, esperaré en ti. ¿Y de qué manera espera Él? Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Muchas veces nos podemos levantar, muchas veces, y es nuestro deber, somos su creación, y como Dios se merece toda alabanza, honra y gloria. Amén. Hay momentos en nuestra vida donde tal vez, muchas veces también estamos mal acostumbrados, ¿no? Vivimos en un tiempo de lo que se puede llamar Amazon. Usted ordena y le llega. Y si es posible, le llega el mismo día. Lo normal es que le llegue a los 2 días. Si dura una semana, ya es mucho tiempo. Antes, una carta duraba una semana en llegar. Mucho antes, bueno, no, si llegaba. Entonces queremos todo al momento, queremos todo rápido. Y podemos ir delante de Dios en cualquier momento. Él va a responder a su tiempo. Pero podemos ir delante de Dios en cualquier momento. Yo leía esto y pensaba y decía, wow, David vivía como después de Jesucristo, como después de que Jesús abrió el velo. David tenía esa libertad con Dios de poder hablar con Él, de poder estar en la mañana, al mediodía, en la tarde con Él, de poder clamar a Él directamente, y sabía que Dios le iba a responder. Todo lo que David dejó escrito por su corazón delante de Dios. Amén. Y decía, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Podemos clamar a Dios. Podemos pedirle a Él. Cuando aquel velo se rasgó, Jesús nos dio la libertad de poder entrar delante de su presencia, delante de la presencia de Dios, y poder orar a Él libremente. Y Él oirá mi voz. Tenemos que tener la certeza de que Él está escuchando a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir al Salmo
95. Salmo 95. Salmo 95, 6. Y dice, vamos a esperar que todos lo tengan, Salmos 95, 6. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Dios, nuestro Hacedor. Nuevamente, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y ahora aquí hay un punto importante que tiene que ver mucho con nuestro espíritu, con nuestra libertad, la cual Jesús nos ha dado. Porque, como hablábamos al principio, la carne trata de buscar perdición. El alma es el que necesita la salvación. Y cuando hay una pelea entre nuestra carne y nuestra alma, poder postrarnos y arrodillarnos delante de Dios se puede hacer difícil. Porque ¿cuántos de nosotros tenemos nuestra carne ya dominada a que se arrodille, que se incline delante de Dios, que se rinda delante de Dios? Cada uno sabe su respuesta. Porque inclinarse delante de Dios, primero que todo, arrodillarse no es algo que hagamos comúnmente afueras, en nuestro diario vivir. Porque es un momento íntimo, es un acto de reverencia. Y ese acto de reverencia se tiene que hacer únicamente delante de Dios. Y es un momento nuevamente cuando estamos en devoción a nuestro Dios, cuando estamos abriendo nuestro devocional a Dios, poder rendir nuestra vida completamente delante de Él. ¿Qué hizo David cuando su hijo murió? Dice que él se postró completamente en el piso a llorar, pero él dice que se tiró completamente en el piso. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste completamente delante de Dios? Cara, manos, rodillas, pies, delante de Dios. Si el pensamiento, porque la mente es donde entra, no hay necesidad de hacerlo así, ¿estás rindiendo? ¿Tienes la libertad de rendirte completamente delante de Dios? ¿O la carne te está, no, porque esto, no, porque lo otro? ¿Tenemos la libertad de adorar a nuestro Dios completamente? ¿Podemos hacer que nuestra carne se doblegue ante Dios? Haz que se incline, haz que se arrodille, haz que se presente delante de la presencia de Dios. Esa es la reverencia más grande que podemos hacer físicamente. Cerramos nuestros ojos aquí, bajamos nuestras cabezas cuando estamos orando, nos ponemos de pie cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Pero en tu momento íntimo con Dios, inclina tu rostro, inclina tu cuerpo delante de Él. Arrodíllate, póstrate si puedes, y Dios se fija en eso. Dios se fijó en David. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener esa relación que tenía David con Dios? Amén. Gloria a Dios. Que Dios vea ese corazón que tenía David, que lo tengamos nosotros de igual manera. Eso es lo que hacía David. Esas fueron las acciones que tomaron David, y porque Dios lo notaba. Nadie más lo hacía. Cuando él danzaba y daba vueltas, que nadie más lo hacía, que su esposa lo veía raro, Dios lo veía a aquel hombre gozándose en su presencia. Gloria a Dios. Cuando aquel hombre estaba en el piso, Dios lo veía y le respondía a sus necesidades. Cuando lo hagamos, Dios va a responder a nuestras necesidades. Amén. Amén. Vamos a ir al siguiente. Y ahora vamos a ir al libro de Daniel, otro gran siervo de Dios. Daniel 6. Daniel 6:10. El que lo pueda, el que quiera lo puede leer, si lo tienen.
Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aleluya. Otro gran siervo, del cual tenemos la historia por la devoción que él tenía delante de Dios, por lo que él hizo, como sirvió delante de Dios. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Tenemos que llenar ahí, edicto había sido firmado. Ahora aquí está el otro punto, que normalmente el diario vivir, el agitar de todos los días, siempre se va a tratar de poner delante o para estorbar en nuestra devoción con Dios. Las tareas que tenemos que hacer, porque nos tenemos que levantar, porque tenemos que ir allá, porque el enemigo va a tratar de tropezarte para poder levantar una devoción delante de Dios. Un momento entre tú y Dios. El enemigo siempre va a querer estorbar. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, cuando ocurre algo en nuestra vida, lo primero y lógicamente que hacemos es alejarnos de Dios. Bajar la oración, bajar el ayuno, bajar de leer la palabra, para tratar de ocuparnos en una situación que tal vez tú y yo ni podamos resolver. Porque tú y yo no vemos más allá de lo que está sucediendo en este momento. Dios ve más allá de lo que está sucediendo. Y este varón tiene un edicto. ¿Cuáles saben quién fue ese edicto? ¿Lo han leído? Que únicamente tenían que adorar al rey, que no podían levantar adoración a ningún otro. ¿Y qué hizo el Daniel entonces? Se asustó, le temblaron las piernas y hizo lo que tenía que hacer el edicto. Él se fue totalmente en contra. No le afectó en nada que se firmara o no se firmara el edicto. Él tenía su rutina, él tenía su momento de adoración con Dios y así mismo lo siguió. Lo que esté sucediendo en nuestros días no puede afectar nuestra adoración con Dios. No puede estorbar. No nos puede hacer que demos menos por lo que nos esté pasando. Al contrario, si está sucediendo algo más, tendríamos que acercarnos a Dios, si Él es el que tiene la salida. La voluntad es de Dios. La voluntad permisiva que sucedan las cosas vienen de Dios. Satanás no puede hacer nada en tu vida si Dios no se lo permite. Así como lo hizo con Job, puedes hacer tal y tal cosa, pero no toques su alma, no toques su vida. Le habrá venido enfermedad y todas otras las cosas, pero Dios le puso un límite. Satanás tiene un límite de las cosas que puede hacer en nuestras vidas. Y este hombre fue y hizo lo que tenía que decir. Lo que me llama la atención también dice, bueno, se arrodillaba 3 veces al día, pero no fue a quejarse, no fue ni a clamar, dice, y oraba y daba gracias delante de Dios. No se fue a quejar, me van a matar, me van a colgar. No cerró las ventanas para esconder lo que estaba haciendo, las dejó abiertas. ¿Y qué hizo? Y daba gracias delante de su Dios. Las situaciones que puedan ocurrir en nuestras vidas no cambian lo grandioso y poderoso que es Dios. Se puede caer un edificio, Dios sigue siendo grande. Puede haber un día hermoso, Dios es grande. Se pueden caer, puede pasar una catástrofe, Dios sigue siendo grande. Aleluya. Hoy estamos bien, Dios es grande. Podemos estar enfermos, Dios sigue siendo grande. Lo que esté sucediendo en nuestra vida secular, lo que le esté sucediendo al cuerpo, no debería de cambiar nuestra adoración a Dios, porque Dios es Dios. Amén. Gloria a Dios. Daniel no le importó lo que le fueran a hacer. Y la voluntad permisiva de Dios, ¿qué fue?
Que lo arrestaran, lo tiraran a un foso donde habían ¿qué? Leones. Pero la misma voluntad de Dios no dejó que le sucediera nada. Hubo una puerta, Daniel tuvo que pasar por ahí. Hubo una prueba, Daniel tuvo que pasar por ahí. Pero Dios le dio la victoria. Porque la preocupación de Daniel no era, me van a arrestar, me van a tirar. La preocupación de él era estar agradecido y adorando a Dios. Gloria a Dios. La devoción que Daniel tenía delante de Dios le dio la victoria. La devoción que nosotros tengamos delante de Dios es la que nos va a dar la victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante en el libro de Marcos. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Libro de Marcos 1:35. El que lo tenga lo puede leer. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Aleluya. Y dice, levantándose muy de mañana, como leíamos, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Vemos la misma acción que tomaba David, el que tenía su corazón cercano delante de Dios, la misma acción que Jesús tomaba, levantándose muy de mañana. Aún siendo oscuro, ¿qué hizo David antes que rayara el alba? Él buscaba a Dios. Igualmente aquí, aún siendo oscuro, salió y se fue a un lugar desierto para estar solo, para que no estuvieran hablándole. Tomar ese momento, ese espacio donde estamos tú y yo solos delante de Dios. Y allí oraba. Es increíble pensar, porque entre más conozcamos de su palabra, eso no nos hace mayores en el sentido de que por tener más experiencia, más años, pues somos más libres de alguna situación. Más bien tenemos que acercarnos aún más a Dios. Estar seguros de que estamos delante de Él. Porque Jesús, siendo Jesús, ¿quién puede conocer más de Dios sino su propio Hijo? Amén. Jesús había estado ahí, había escuchado al Padre en todo lo que el Padre tenía que decir. Jesús es el que ha visto al Padre. Pero Jesús era el mismo que tenía que ir cada mañana delante de la presencia de Dios para ver qué tenía Dios preparado para él, para buscar su presencia y ver hacia dónde lo iba a dirigir, hacia qué misión lo tenía que dirigir. Cualquiera puede pensar, pero Jesús ya tenía un plan de dónde tenía que ir, pero no era así. Decía que él se alejaba, y cada vez que Jesús, cuando ustedes lean los 4 evangelios, y ustedes puedan leer que Jesús se alejaba a orar, especialmente cuando da ese detalle, es porque o venía algo fuerte o iba a ocurrir algo muy fuerte. Ahí es cuando especialmente da el detalle de que Jesús se acercaba, se alejaba para estar con Dios. Y conociendo Él todos los secretos, conociendo Él la gloria de Dios, aún así Él se tenía que levantar a hacer el esfuerzo. Y dice, levantándose muy de mañana, saliendo a un oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estaba preparando su vida. Se estaba alimentando lo que el Padre tenía que darle a él. Y ahora vamos a leerlo también en Mateo 14:23, que es la próxima. Mateo 14:23. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Aleluya. Y se despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte.
Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él venía de hacer el trabajo, venía de hacer una misión. ¿Qué decía ahí? Despedía a la multitud. Había estado con una multitud. ¿Qué significa esto? Que tuvo que haber sanidad, que él tuvo que haber estado predicando. El cansancio que tenía Jesús físicamente probablemente era extenso. Si te toca a ti estar delante de una multitud por 4, 5, 6 horas, te vas a cansar. Vas a estar agotado de hablar, de escuchar, tal vez no solamente físicamente, pero mentalmente te agotas. El ser humano se va agotando. Dice que después de esto, cuando llegó la noche, estaba allí solo orando. Él se apartó a un monte a orar, porque tenía la necesidad de estar delante de Dios. Cuando tú y yo estamos cansados, cuando tú y yo estamos agotados, lo que tenemos que hacer es acercarnos a nuestro Dios. Si Jesús mismo lo hacía, cuanto más nosotros lo tenemos que hacer. Jesús, antes de que fuera a librar a aquel endemoniado, dice que él pasó la noche en el monte orando. Jesús estaba preparando su vida. ¿Por qué? Porque lo que se iba a enfrentar era algo fuerte. ¿Qué nombre fue que dijo que tenía aquellos legiones? Gloria a Dios. No fue a enfrentarse a uno, no fue a enfrentarse a dos, se fue a enfrentar contra una legión. Diría, siendo Jesús se pudo haber presentado ahí y ya. No, él tuvo que preparar su vida para poder presentarse en ese momento. Para saber si Dios lo necesitaba que fuera ahí. Porque no era todo el momento en que la necesidad aparecía, Jesús no tenía que ir. Era donde Dios lo enviaba. Porque ¿qué pasó cuando Marta y María necesitaban que Jesús fuera a ver a Lázaro? Jesús cogió sus cosas y se fue. Porque había una necesidad, era una necesidad de muerte. Era un amigo suyo. ¿Qué hizo Jesús? O sea, yo tengo que ir para acá. Porque ahí es donde me mandó el Padre. Porque el Padre, este es el destino que tiene. Esta es la necesidad que el Padre tiene y donde Él necesita que yo vaya. Si Él necesita que yo vaya allá, lo haré en su momento. Si Jesús necesitaba la guía, ¿cuánto más tú y yo necesitamos su guía día tras día? Para no tropezar, para no tomar malas decisiones. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se va para allá? No hubiera atendido la necesidad verdadera que había. No hubiera terminado habiendo el milagro que hubo con Lázaro. Porque probablemente lo hubiera sanado. Es que Jesús no tenía ni que ir. Jesús podía decir la palabra y iba a suceder. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque Dios le tenía una agenda. Dios lo necesitaba que estuviera aquí, que estuviera concentrado en lo que estaba haciendo. Dios nos necesita a nosotros concentrados en lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén. Podemos estar... Y aquí es cuando tú y yo decidimos si queremos ir madurando. Dios te puede dar la salvación por medio de Jesucristo, te puede sostener. Pero ¿cuándo es que tú y yo vamos a comenzar a profundizar en Él? La salvación nos la ha dado. Amén. Pero es el tiempo y el momento donde tú y yo también tenemos que hacer lo que Él hizo. Conocemos de su evangelio, conocemos de su palabra por todos aquellos que la estudiaron y la predicaron, que estuvieron delante de Dios, que se arrodillaron en su presencia, que levantaron devocional a Él. Lo mismo tenemos que hacer tú y yo. Amén. Aleluya. No sé si los otros días le di un ejemplo que alguien dijo, no, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Y decía, pero ¿cómo habrá escuchado de Dios este hombre si no fue por la iglesia? Amén. O sea, me enseñaron de Dios, pero no, yo no me llevo con ellos. Esa es la mentalidad que muchos tienen afuera, el entendimiento que muchos tienen afuera, pero Dios nos ha dado la libertad de poder entender, de poder acercarnos a Él. Amén. Amén. Vamos a ir ahora al libro de Lucas.
Lucas 2, 37. Lucas 2, 37 dice, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Ponemos sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Aleluya. Y era viuda hacía 84 años. Amén. Esta mujer entonces probablemente tenía, fácil tenía 100 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Vemos lo importante, especialmente, no solamente el trabajo físico que uno puede hacer, no solamente lo que uno pueda estar moviendo, haciendo físicamente. Aquí vemos algo muy importante, dice que servía esta mujer. En esos tiempos conocemos que el hombre era el que servía, el hombre era el que hacía las cosas, daba la palabra de Dios, no era la mujer. Pero ¿qué hacía ella? Hacía algo sumamente importante. Dice, sirviendo de noche y de día, ¿con qué? Con ayunos y oración. Cuando alguien está predicando, cuando alguien está sirviendo, no solamente es el tiempo que esta persona se ha preparado para hablar de la palabra de Dios o lo que haya estudiado, pero para que Dios pueda hacer el trabajo, es un cuerpo, somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Dios, de Jesús, amén, de la iglesia, del cual Jesús es la piedra, de cual fue, dice la palabra de Dios, establecida en los apóstoles. El orar por la persona que está aquí, el ayunar por la persona que está aquí, puede ser hasta de mayor servicio, porque así Dios puede trabajar por ese medio de esa persona. Conocemos a Billy Graham. Hasta el día de hoy, la palabra las prédicas que él dijo hacen eco. Porque uno puede entrar y todavía escuchar lo que él hablaba por medio de la palabra de Dios, las verdades que hablaba por medio de la palabra de Dios. Pero no era solo él. No sé cuántos de ustedes saben que dice que él tenía un equipo de oración abajo de la tarima, orando constantemente mientras el servicio se estaba dando. Porque no solamente era él hablando de la palabra de Dios, es porque el trabajo que Dios estaba haciendo era mayor, era aún más fuerte. Para liberar todas las personas que estaban en ese lugar, quitar vendas, romper cadenas. No lo podía hacer él solo. Tenía un equipo de trabajo que estaba orando constantemente. Si en algún momento dices, no entiendo lo que están diciendo, esta prédica no, comienza a orar. Ora por el siervo que está dando la prédica. Gloria a Dios. Para que puedas recibir, para que Dios te pueda dar algo a ti, para que Dios, cuando la persona esté aquí, pueda decir la palabra de Dios y que Dios sea liberando las vidas que están escuchando. Que también haga eco la palabra de Dios por medio de herederos de la promesa. No solamente es físico, pero el hacer devoción de ayunos y oración, aunque no esté sirviendo acá arriba, es sumamente importante. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Amén. Amén. Y esto, ¿qué dice la palabra de Dios sobre eso? Y este don, dice que eso no se va, sino es con ayuno y oración. Amén. Vamos a seguir, ahora vamos a ir al libro de Hechos. El libro de Hechos. Y son puntos que leíamos en el Antiguo Testamento, pero son continuos en el Nuevo Testamento de igual manera y bajo el nuevo pacto que fue por nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aleluya. Ahora, yo no sé qué tan mala se puede poner una situación en la vida de uno, pero si hay una situación que puede estar grave, es en la situación que estaban estos dos hombres. Aleluya. Porque ahí leemos que estaban, dice que, presos. Ahora, ¿cuántos saben el detalle de qué tan presos estaban? ¿Qué tenían ellos? Cadenas, sus manos, en sus pies. ¿Y qué peor que ser culpado por algo que no hiciste, que eres inocente? O sea, ya como que Satanás empujándote hasta abajo. Te señalaron en el trabajo, te dijeron algo, te culparon de algo que no era ni tu culpa. Estás en una situación que tú dices, pero es que yo no hice nada. Yo solo estaba haciendo el bien. Pero nuevamente, como lo decíamos en el Antiguo Testamento y con Daniel, nada de esto puede parar que tu devoción sea hacia Dios. Que tú levantes oración, que tú levantes cánticos de alabanzas a Dios. Dios estremeció ese lugar, esa cárcel, hasta el punto que las cadenas se abrieron. Que es curioso porque el edificio no les cayó encima, pero se le abrieron las cadenas. Porque es Dios el que hizo las cosas. Amén. No fue casualidad, porque cualquiera dice, no, es que tembló, fue casualidad que estaban orando. La ciencia diría, no, es que fue casualidad, la placa Peris se movió porque tenía que moverse a esa hora y ese día. Pero lo que se le rompieron fue las cadenas. Y aquel guarda que quería quitarse su vida, le dijeron, no. Dice, ese plan, ese momento fue para la salvación de ese hombre. Todo lo que tuvo que hacer Dios. Dice que la vida de nosotros, que una vida vale más que cualquier tesoro. Así que si esos hombres tuvieron que pasar por cárcel, por cadenas, fue por salvar la vida de ese soldado. Porque ¿qué hizo ese soldado después? Se los llevó a su casa. Para que le siguieran hablando de aquel Dios de que ellos cantaban. Pasaron por algo amargo, un momento duro, pero ellos levantaron porque decían, Dios es el que permite todas las cosas. Todas las cosas suceden por la voluntad de Dios. Aquí lo que toca es alabar y glorificar a Dios. Atados de manos, atados de pies. Pero como dicen, Satanás se le olvidó que eran adoradores y les dejó la boca abierta. Y el propósito de Dios se hizo. No importa la situación en que estés, la devoción y la adoración a Dios tiene que ser constante para que su propósito, para que lo que Dios quiera hacer no se vaya de nuestras vidas. Para poner atención. Porque ¿qué puede suceder? Nos desviamos, nos asustamos, nos hacemos a un lado y el propósito que Dios tenía en nuestras vidas se desvía totalmente. Seguimos ahí leyendo. Tenemos antes de ir ahí a Filipenses, siguiendo con lo del libro de Hechos. Un ejemplo que Dios había puesto en mi vida era sobre los árboles. Los otros días veía un árbol y la lógica de un árbol, ¿qué es normalmente? El árbol tiene flores, tiene hojas, que yo tengo todo el patio lleno de hojas porque se deciden caer, secar y caerse. Vemos los árboles llenos, en un tiempo llenos de hojas y en otro momento están secos, completamente secos, 3, 4 hojas guindándole ahí como los pelitos de aquellos que se van quedando calvos. Pero, ¿qué pasa con los árboles que están cerca de los ríos? Su hoja no cae. Ahora, ¿cómo se traduce eso a nuestra vida espiritual? El árbol que está en tierra, alejado del río, alejado del agua, cambia dependiendo a lo que esté ocurriendo a su alrededor. Si llueve, puede ser fructífero. Si está seco, porque viene el invierno, se seca y se le caen las hojas.
Depende de lo que esté sucediendo. Todo lo que está sucediendo a su alrededor le afecta. Está de buenas, está de malas, porque llovió, porque el sol, porque aquella. ¿Qué pasa con el que está cerca del agua? Está de la misma manera, es constante. De la manera que tienen que ser los cristianos, constantes, no importando lo que ocurra. Porque ese árbol que está cerca al río se está nutriendo constantemente. Constantemente está recibiendo. Puede ser invierno, puede ser verano, lo que sea, se mantiene con hojas. Sus hojas cambian de color, pero se mantiene vivo. Tú y yo, si no estamos cercanos de Dios, vamos a ser como ese árbol que sucediendo algo en nuestras vidas, nos va a cambiar el ánimo, se nos van a caer las hojas, nos vamos a tensar, se nos van a caer los pelos. Tenemos que ser como ese árbol que está cerca de la palabra de Dios para mantenernos constantes de la misma manera. Eso es uno de los testimonios que tenemos que alcanzar. Porque alguien no te puede ver y decir, oh, él es de esta manera cuando está aquí, pero es de otra manera cuando está allá. No, el hermano es tranquilo allá, pero si sucede algo, no se le acerquen porque se enciende. Hay que ser constantes. Y de la manera que alcanzamos es tener el devocional adecuado delante de Dios. Estar cerca de Dios, tener esa conexión con Dios para no ser ese árbol que se le caen las hojas. Amén. Ahora sí, vamos a ir al Filipenses 4. Filipenses 4. Vamos a leer el 6 y el 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Y se guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si por nada estéis afanosos, sino sean continuas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que es una de las cosas el cual el mundo está sufriendo el día de hoy. Las personas hoy sufren de todo tipo de cosas. Están afanados, sobrecargados por todo tipo de cosas. ¿Y qué dice aquí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa esto? Que ni la ciencia puede explicar esa paz que Dios puede dar. Que la ciencia no ha podido copiar, no sabe la fórmula de cómo dar esa paz, de cómo ponerte a un psicólogo que te dé esa paz que solo Dios da. Y dice que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí viene la importancia de que tú y yo hagamos este momento devocional delante de Dios. Que en la mañana lo levantemos para separarnos para Dios. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cuando el pecado viene a nuestras vidas, primeramente viene por un pensamiento. Aquel que comete adulterio no fue porque actuó y después lo pensó. Aquel que hace un crimen, que mata, no fue que actuó y después lo pensó. Aquel que fuma, que toma, que está en adicción, todo comienza desde la mente. ¿Qué dijo Jesús más bien? Que con solo ver, con solo pensar y maquinar, ya estábamos pecando sin hacer la acción. Y lo que la palabra de Dios nos promete aquí es que Él guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos. Muchas veces podemos decir, no, es que Satanás es el que pone los pensamientos. Satanás es el, como decía la palabra la semana pasada, estar culpando a Satanás por todas las cosas.
No es que Satanás es aquí y que Satanás allá. Si nuestro vaso está vacío, Satanás lo puede llenar de cualquier cosa, pero si nuestro vaso está lleno, no puede llenarlo de cualquier cosa, porque la palabra de Dios inmediatamente lo va a rechazar. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Están en continuo rectos delante de Dios, conforme a sus pensamientos? Para que Satanás no pueda entrar a nuestras vidas, a nuestra mente y caer en tentación. Él nos da la salida. En Proverbios, no tienen que ir ahí, Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Nuevamente, aquel cristiano constante, aquel cristiano que es igual, no importa lo que esté sucediendo. Dice, serán afirmados los pensamientos. También en Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. El hombre maquina mucho, amén. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando Jesús escuchaba que los discípulos estaban pensando en algo, ¿qué les decía? Dice, ¿por qué pensáis así? Antes de que Satanás pudiera plantar esa semilla, antes de que Satanás pudiera hacer la obra en ellos, ¿qué le decía? ¿Por qué estás pensando así? Porque las cosas no son así. Agarraba ese pensamiento y lo llevaba cautivo. Y le ponía el pensamiento correcto, la palabra de Dios, la esperanza que Dios da. Porque si no, esos discípulos se hubieran asustado, pero se mantenían ahí porque Jesús los mantenía rectos con aquella palabra que Dios le había dado, con esa palabra que Dios le daba a él. Para poder mantenernos delante de Dios constantes, como siervos, como hijos de Dios, tenemos que tomar el tiempo para hacer devoción delante de Él. Separarnos, levantarnos, esperar en Él, saber que Él va a responder, pero lo va a hacer a su tiempo. Amén. Tal vez algunos de ustedes ya tengan la práctica de hacerlos, tal vez otros no la tengan totalmente, tal vez otros quieran aprenderla a tenerla. Ahí en la última parte de la hoja puse plan de momento devocional. Plan de momento devocional para que usted escriba y descoja, comenzando por 3, en los momentos que quiere tomar y entregárselos a Dios. Tomar ese tiempo para glorificar a Dios, para hacer devoción, principalmente para darle gracias. Puede ser en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Pero escríbalo. Dice que muchas de las metas que son escritas son las que uno hace. Por las que uno no escribe, se lo olvidan. Hazlo como una meta, hazlo como un goal que tengas para completar, porque va a ser beneficio para tu alma. Recordando que Satanás va a tratar de hacer tropiezo, pero tenemos que mantenernos constantes. Amén. Gloria sea a nuestro Dios.